Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El Evangelio y lo menospreciado. Ese es el título de esta meditación para hoy. El texto que ocupa hoy nuestra atención pasa casi desapercibido en el relato general de Lucas, tanto así que apenas es mencionado por los comentaristas. A primera vista, este texto pareciera ser solo un epílogo de la historia que nos ha narrado Lucas en este capítulo 8, a saber, el origen de la persecución tras la muerte de Esteban y la responsabilidad que en ella le cupo a Saulo de Tarso, ¿cierto? La dispersión de los hermanos producto de esta persecución, la dispersión por todas partes anunciando el Evangelio, y también la aventura un tanto osada de un diácono de la iglesia en Jerusalén que había sido elegido junto con Esteban, ambos diáconos entonces, y que él había descendido a Samaria, llevando así a cumplir el mandato del Señor en Mateo 28, versículos 19 y 20, que es la gran comisión, y también Hechos 1, 8, donde el Señor le dice: y me seréis testigos, comenzando desde Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos hablado cómo para los judíos los samaritanos eran sujetos de encono y desconfianza, eran seres despreciables, híbridos, herejes y cismáticos, y contribuía más al rencor el que aquellos sacerdotes que habían caído en desgracia o que por diversas razones habían sido apartados para el servicio en el templo en Jerusalén, como por ejemplo puede haber sido corrupción o inmoralidad. Bueno, estos eran recibidos y honrados entre los samaritanos para dirigir entre ellos el culto divino. Y puesto que los sacerdotes del templo de Jerusalén no eran precisamente virtuosos, ni píos, ni reverentes, no erramos entonces nosotros al pensar que aquellos que habían sido echados de este grupo, que no eran piadosos precisamente, entonces si estos los habían echado, ¿cómo serían? Y que además servían entre los samaritanos, ellos por supuesto no descollaban en piedad, ni siquiera la conocían. Pero estos eran los sacerdotes que ministraban entre los samaritanos. Entonces esto aumentaba ese clima de hostilidad y de desconfianza. En otras palabras, hermanos, ellos eran dignos de desprecio ante los puristas judíos. Ellos no eran puros, se habían mezclado su sangre por muchos cientos de años con gente venida de otros lugares. Habían adorado durante mucho tiempo a otros dioses, adoraban en otro lugar, no en Jerusalén, tenían otro Pentateuco, habían rechazado la escritura hebrea. En fin, eran demasiadas cosas las que lo hacían justamente ante los ojos de los hombres despreciables. Pero este comportamiento es propio de los hijos de Adán. El orgullo propio en desmedro del otro. Eso lo encuentra en todo lugar. Y antes de que pienses de que tú has padecido este tipo de discriminación, te diré que tú y yo nos hemos comportado muchas veces de la misma manera que encontramos despreciable en otros. ¿Acaso no has tenido alguna vez aire de superioridad? ¿Acaso no has mirado alguna vez por sobre el hombro a alguien? ¿Lo has mirado con desdén? ¿Acaso en algún momento no te has considerado mejor que otros? Por lo que sea. Recuerdo a alguien que él estaba orgulloso
de sus camisas. De sus camisas. Y tan orgulloso estaba el pobre que no se daba cuenta, él era ciego, al hecho de que su tronco ancho y corto, un cuello poco visible, las excelentes camisas de marca ni siquiera lucían bien. Pero él estaba orgulloso de sus camisas. ¿Recuerdas el dicho, el muerto se ríe del degollado? ¿Lo has escuchado? Bueno, esa es la realidad de los hombres. Porque todos están bajo condenación. El orgullo debiera ser desconocido entre nosotros, puesto que todos somos seres despreciables. Y esto es así para cada hombre y mujer que está sin Cristo, como claramente lo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 12 y el versículo 18, que dice ahí: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta era nuestra condición y es la condición del hombre caído. Cuando así lo consideras, es entonces que te deslumbra la gracia de Dios y cómo ella se manifiesta en pasajes como Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. ¿Por qué Dios tiene que enviar a gente que no tiene nada de especial? O Hechos 1:8. Esta es la gloria del Evangelio. Esta es la gloria de Dios. Enviar a su Hijo a rescatar a criaturas rebeldes y caídas. Mira la expresión de Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice, y dime si no te identificas con ella: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. ¿Te identificas con eso? O consideremos, por ejemplo, el pasaje de Lucas 15. En Lucas 15 encontramos seguidas una tras otra las parábolas de la oveja perdida, la dracma perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Están ahí, una tras otra. Y más adelante, en el capítulo 19, luego de la conversión de un jefe de los recaudadores de impuestos, un miserable publicano, esto sí que era odiado en Israel, un miserable publicano, y rico más encima, dice el texto. ¿Cómo sería? Que Lucas dice, y rico más encima, con todas las envidias y odiosidades que despierta el solo hecho de tener una posición económica privilegiada. Luego de la conversión de este individuo despreciable, escuchamos decir a Jesús en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la consideración que nos detiene hoy. El hecho que el Evangelio no es para los hombres buenos, no es para los inteligentes, porque si así fuera, hermanos, ¿qué sería de nosotros, el género humano, que dice Job, bebe la maldad como agua, cuyos rostros están desfigurados por el pecado y sus cuerpos maltratados por los vicios, cuya necedad salta a la vista en el hecho de que desechan lo bueno y son atraídos a toda clase de maldad? Esto es lo que me asombra cada vez que pienso en ello y que consideraremos a la luz de nuestro texto. Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Aquí ya Felipe sale de la escena, la que ahora ocupan dos prominentes apóstoles del Señor, Pedro y Juan. Recuerda que ellos por alguna razón no habían salido de Jerusalén, ellos estaban en Jerusalén. Y recuerda también que la iglesia en Jerusalén no eran los 12 ni los 120, había crecido a más de 5.000.
5.000 creyentes que ahora se habían dispersado. Ya no estaban todos los que habían sido llamados. No porque se detuvieran algunos o algunos se descarriaron. No. Todo lo contrario. Ellos no estaban todos en Jerusalén porque cada uno tomó como su obligación personal el ir anunciando el Evangelio mientras eran perseguidos. Eso nos dice el versículo 4 del capítulo 8. Así todo, seguía siendo una iglesia grande. Y los apóstoles deciden enviar a 2 de los suyos para que verifiquen cuál era la obra que la palabra de Dios estaba haciendo entre los samaritanos. Entonces, ellos comprueban que hay samaritanos que habían creído y que se habían bautizado. Pero también comprueban que hay quienes profesan una fe falsa, una fe sin arrepentimiento verdadero, una fe que nace de un corazón torcido y en tinieblas, como en su momento ocurrió con Ananías y Zafira. Descubren esto también en la persona de Simón. Pero también que comprueban que no obstante la correcta predicación del Evangelio y la escucha atenta de los samaritanos, aún falta un elemento de la promesa antes prometida. ¿Cuál es? La recepción del Espíritu Santo. Esto era nuevo y también era anormal, por lo que debieron insistir en testificar y hablar la palabra de Dios. No que les predicara nuevamente el Evangelio, sino que debieron más bien profundizar en las consecuencias lógicas de creer en Cristo. Porque para ellos, ya lo hemos hablado otros domingos, esto era la aceptación de las escrituras hebreas. Recuerden que la habían rechazado, habían aceptado solo el Pentateuco, pero aún así el Pentateuco lo tenían amañado a su manera, habían rechazado todas las demás, los profetas, los salmos, todo eso lo habían rechazado ellos, no lo aceptaban, no lo leían, no estaba en su conocimiento. Entonces debían aceptar las escrituras hebreas y también aceptar la autoridad apostólica, porque sin ella se verían privados, ¿cierto?, de la revelación especial de Dios, que era obviamente de bendición para su vida. Imagínense que no hubieran aceptado la autoridad de los apóstoles, no hubieran aceptado ninguna de las epístolas tampoco. Una vez concluida esta tarea, entonces terminan los apóstoles orando por ellos, les imponen las manos y los samaritanos reciben gozosos lo que excepcionalmente les faltaba, que era el Espíritu Santo. Hasta ahí, todo bien. Termina esta labor apostólica. Ellos regresan a Jerusalén, pero ellos no se dan prisa en regresar. En lugar de regresar presuroso a Jerusalén, nuestro texto nos dice que ellos tardaron a propósito. El versículo 25 nos dice que en muchas de las poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y esto, hermano, esto es algo que maravilla más todavía. Miren, alguien me dijo en cierta oportunidad que el Evangelio y la Biblia era obra de hombres muy inteligentes. Algunos dicen, no, es que Pablo inventó el cristianismo. Hombre muy inteligente, eso es una necedad. ¿Por qué es una necedad? Porque es así como procede el mundo. ¿Acaso envían ellos a sus mejores elementos a los peores lugares? ¿Así es como hace el mundo? No. ¿Quién escuchó, por ejemplo, que envíen a los mejores médicos a especializarse ahí al interior, en esos países africanos donde no se sabe qué es lo que está pasando? ¿Ahí los envían? No. Los médicos, cuando reciben becas, ¿dónde van? Van a Europa, van a Estados Unidos, países más adelantados. Ahí se especializan. Ahí van los mejores. Los mejores. O envían a los mejores ingenieros a las profundidades de la selva, ahí en el Amazonas, donde hay hombres cubiertos con andrajos solamente. Ahí van a especializarse los ingenieros. No. Sería un desperdicio a los ojos de los hombres, un desperdicio enviar a un hombre así allá. O quien escuchó que cuando fue descubierto el virtuosismo de Claudio Arrau, ¿acaso lo enviaron al interior recóndito de Australia, ahí entre los hotentotes,
a una de las tribus más atrasadas de la tierra. Ahí enviaron a Claudio Rao a perfeccionarse en su virtud, que era la música del piano. No, ridículo. Lo enviaron al lugar donde estaban los mejores. Eso es absurdo. Concediendo que el Evangelio comenzó en Jerusalén, ¿por qué no enviar a los apóstoles al centro político mundial, a Roma? Si queremos impactar al mundo, entonces, bueno, allá hay que ir. ¿No habríamos pensado así? ¿Por qué no enviar a los apóstoles al centro del pensamiento de entonces, que era Atenas? ¿Por qué no enviarlos allá entre los filósofos? Para que ahí entonces se anuncie el Evangelio. Entonces ahí, ganando otros filósofos y ganando la mente de estos hombres, ¿cierto?, tan privilegiados, entonces ese pensamiento iba a fluir por el mundo y finalmente todos iban a alcanzar el Evangelio. O llegar al poder político en Roma, entonces ahí, por medio de las huestes romanas, de las legiones, el Evangelio iba a llegar a todo el mundo. Así piensan los hombres. Pero esa no es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es algo completamente distinta. Cualquier grupo de hombres reunidos con el propósito de diseminar sus ideas, así habrían pensado, porque así piensan los hombres. Ellos solo confían en sus propios recursos y se valen de sus propios medios. Pero qué distinto es el Evangelio. Cuán diferente es como obra Dios. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Estaba en su propósito eterno bendecir al hombre y rescatarlo de la esclavitud del pecado. Pero mira cómo lo hizo. No eligió al hombre más poderoso de la época. ¿Y qué época era esa? Que estaba llena de superstición y de idolatría, donde el conocimiento del Dios verdadero estaba completamente oscurecido. Y de allá, de Ur de los Caldeos, tierra que es cuna de la idolatría, Dios llama a un hombre. Él no llama al clan más poderoso de Ur de los Caldeos, no, Él llama a un hombre. Un hombre. Lo hace objeto de su cuidado y de sus promesas. Pacta con Él, no porque Él lo merezca, sino porque Él lo elige. Le promete descendencia como la arena del mar, pero antes que esto se cumpla, Él envejece. Y su esposa también. Y de llama a su esposa siendo joven ya era estéril. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ahí, de esta pareja de ancianos, sale un pueblo imposible, un pueblo nómade, un pueblo solitario, que termina esclavizado en Egipto por 400 años. Su sobrevivencia y liberación no es obra de la magnanimidad del faraón, ni del ingenio de Moisés. Sabemos, es obra de Dios. Isaías 66 pregunta: ¿nacerá una nación de una vez? Y la respuesta ya está en el Éxodo: sí. Dios hace eso posible. Y otra vez, ¿por qué elige Dios? ¿Por qué les elige? Deuteronomio 7, versículos 6 al 8 dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Dios escogió al más insignificante de todos los pueblos, y a este pueblo Él le da reyes y profetas. Y ellos se corrompen más y más. Matan a los profetas enviados por Dios. Fueron llevados al cautiverio asirio, luego al cautiverio babilónico. Aunque algunos sobrevivieron, sobrevivió solamente el remanente que volvió. Pero este remanente sobrevivió por su propia pericia, por su propia astucia. No, Dios así lo quiso.
Él puso su mano para guardarlos. Y aún así, a causa de su obstinación y desobediencia, otros pueblos ahora los convierten en vasallos, hasta que el poder imperial más grande en la historia los subyugó. Y allí, esto estamos hablando de Roma, cuando ya las luces se estaban extinguiendo, Dios elige de este pueblo oprimido para que ahí nazca, se revele el Hijo de Dios en el seno de una virgen pobre de Judá, que todo forma familia con un desconocido varón, pobre también, Galileo de Nazaret. No hay nada espectacular acá. No hay nada maravilloso a los ojos de los hombres. No son familias encumbradas, ni ricas, ni poderosas. No, es gente desconocida, común y corriente. Y se llama pobres. Ciertamente, hermano, Nazaret era un pueblucho, pero Belén no estaba mejor. Y ahí es donde el Rey de Reyes tiene por cuna un pesebre. El Rey de Reyes en una pesebrera. ¿Quiénes reciben la noticia de que vino el esperado Mesías? ¿Quiénes? Unos humildes pastores. Otra vez hombres pobres y despreciados por la élite del país. Y así, casi en completa oscuridad, transcurre la vida del Señor del universo. Y nuevamente ahí vemos desprecio. ¿Por qué? Galileo. ¿Acaso no son todas gentes ignorantes? ¿Acaso no sabe, le dijo uno, acaso no sabe que de ahí nunca se ha levantado profeta? Escudriñe y ve que nunca se ha levantado profeta de Galilea. Uno de sus propios discípulos le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Miren los conceptos que hay. Prejuicio y orgullo. Eso es lo que les impedía ver la gloria del Rey. Y ahora, ¿a quiénes Él elige para que divulguen las buenas nuevas? A los mejores intelectuales y filósofos, a las mentes más esclarecidas, a los eruditos versados en lengua, en retórica y en filosofía. No, Él llama a humildes pescadores, a hombres toscos y sin preparación teológica formal. Los hombres podrían ser llevados a pensar que puesto que los discípulos no eran mentes brillantes, al menos tendrían fortuna, o por último valentía. Pero encontramos que ni uno ni otro tenían. ¿Por qué? Porque encontramos que las mujeres, Lucas 8:3, dice que de ellas les servían de sus bienes. Y en los momentos decisivos, todos estos hombres huyeron. Estos son los hombres que se convirtieron en representantes, en apóstoles del humilde predicador de Nazaret, de aquel que hablaba cosas sencillas a gente sencilla. No fundó ninguna escuela, él no dirigió ningún ejército, lo acusaron falsamente y él no se defendió. Herodes lo menospreció, Pilato lo ignoró, Caifás lo odió. El pueblo ya no fue atraído por él, porque lo menospreciaron y además vocearon su muerte, pidieron, crucifícale. Le llevaron al Gólgota y allí murió rápidamente. La crucifixión era un método horroroso, un método cruento y lento de muerte. Algunos duraban días en la cruz, pero él, lejos de lo que esperaban experimentados verdugos, entregó a la muerte su cuerpo sin demora. Dice ahí Isaías 53, los versículos 2 y 3, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Han visto alguna vez una raíz? ¿Son hermosas las raíces? Imagínense una raíz ahora de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto
es todo lo contrario de lo que los hombres pueden esperar. Para él, para el hombre, el Evangelio es locura. Y no solo eso, hasta para quienes esperaban en él, en el Mesías, dudaron. Juan antes había anunciado con certeza, ¿cierto? Había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando ve que Jesús se acerca a él. Pero ahora Juan está preso, enfermo, dubitativo, y él envía a 2 de los suyos a preguntarle a Cristo: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Hasta Juan estaba confundido. Pero ¿recuerda la respuesta del Señor? Mateo 11, 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cada frase del Señor, hermanos, no tiene desperdicio. Pero quiero llamar tu atención en esta oportunidad a la última frase: a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres. Grecia no tiene nada para los pobres. Solo la élite, las mentes privilegiadas entre los pocos hombres libres, y entre estos solo los que tenían recursos. Para ellos era la filosofía, no para los pobres. Roma no era mejor. ¿Qué tenía para ofrecer a los pobres Roma? Pan y circo, entretención, lo mismo que hoy día. ¿Para qué? Para que no piensen en sus miserias. Y así, un vasto sector de la humanidad era ignorada y despreciada. Piensa, por ejemplo, en el sistema de castas de la India, un sistema diseñado para que unos pocos vivan a costa de la miseria perpetua de otros. O en las llamadas religiones populares. Aún en nuestros días la gente es devota de sistemas religiosos que perpetúan su miseria. Hoy día, en nuestro país. ¿Y la política? Bueno, ahí tiene diversos sistemas que oprimen y explotan a los hombres. Y la realidad es que menos de un 10% tiene más del 90% de los recursos, hablando en términos generales. ¿Y los pobres y marginados? Bueno, ellos están presentes en sus discursos, claro que sí, pero sigue habiendo explotación y hambre. Pero mira bien ahí, Jesús dice: a los pobres anunciado el Evangelio, a los despreciados, a los miserables, a los que nada tienen para ofrecer, a ellos es anunciado el Evangelio, las buenas nuevas. Y así leemos en Marcos 12:37: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Es lo mismo que leemos en Hechos 8:6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Estos eran samaritanos, también otros despreciados, nadie los quería. Pero encontramos lo mismo: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y más adelante, el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sabemos del menosprecio del cual eran objeto los samaritanos, y a ellos, los menospreciados samaritanos, les fue anunciado el Evangelio. Pedro y Juan aquí, ellos solo hacían lo que el bendito Salvador había hecho antes. Estaban en Samaria y se adentraron a cada aldea, en cada poblado, para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para los pobres, para los marginados, para los despreciados, para los necesitados. Pero, ¿acaso el Evangelio tiene una opción preferencial por los pobres? Eso es algo que se escucha. Hermano, todos somos pobres. Todos los hijos de Adán participamos de la misma miseria. Pero algunos dirían: bueno, pero ¿y los ricos? ¿Los acomodados? Apocalipsis 3:17 dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice Dios?
y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de los hombres. Convencer a muchos que no son lo que creen ser es tarea divina, encomendada a los creyentes, pues antes que tengan deseos de venir a Cristo, deben ser convencidos que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, que tienen necesidad de Dios. Ahí entonces tienes el principal obstáculo para que los ricos y acomodados de este mundo presten atención al Evangelio. Sus posesiones les tienen no solo esclavizados, sino que engañados también. Sin embargo, Jesús dijo, porque con estas palabras el mismo Señor dijo que difícilmente va a entrar un rico en el reino de los cielos. Él lo dijo. Pero para que no pensemos más allá de lo que el Señor habla, Él mismo dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nada hay imposible para Dios. Él puede transformar los corazones. Pedro y Juan eran hombres de su tiempo y reflejaban las aprensiones propias del judaísmo. Juan ya se había despachado una frasecita, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando no lo recibieron en una aldea samaritana, le dijo, Señor, ¿quiere que oremos que descienda fuego del cielo, como dice Elías, y consuma a esta gente? Juan. Pedro, ante Cornelio, dijo, llega a una casa que no es la suya. Llega a una casa donde él invitado a ir. Y lo primero que dice, no bien a alumbrar, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire que la manera de entrar a una casa. Mire, me da asco, ¿verdad?, juntarme con ustedes. Pero allí estaban ambos ahora, predicando a los samaritanos, sin apuros, sin prejuicios. Si Dios obró así al enviar a su Hijo, ¿y dónde envió a su Hijo? ¿Lo envió al paraíso? ¿Lo envió a la tierra caída? ¿Lo envió a habitar en medio de hombres y mujeres corruptos? A veces pensamos en el sufrimiento de Cristo solo como los sufrimientos físicos, en su pasión, en su muerte. Pero no hemos detenido a pensar alguna vez en el sufrimiento moral del Señor, en el sufrimiento de Él al ver tanta incredulidad, al ver tanta idolatría, al ver cómo los hombres afanaban y perdían el tiempo en cosas que no servían y dejaban de lado lo verdadero. Ese sufrimiento, nosotros no es difícil llegar a pensar en esto, porque estamos contaminados por lo mismo también. Pero a eso lo envió Dios. Dios obró así al enviar a su Hijo. Si Jesús trabajó y predicó ante gente sencilla, entonces los discípulos harían lo mismo. Pablo también así lo entendió. Y más tarde le escribe a los Corintios el pasaje que leyó nuestro hermano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ya ves entonces que lo único que se opone a la aceptación del Evangelio es el orgullo y el prejuicio. Ambos son detestables a Dios y para los hombres son engaños ridículos, porque ¿qué tenemos, hermanos, que no nos haya sido dado? ¿Qué nos pertenece a nosotros en propiedad? ¿La vida? ¿La salud? Los cementerios y los hospitales desmienten esto. Las riquezas se van como agua, se fuman.
La inteligencia recuerda la locura de Nabucodonosor. Y recuerda que en nuestro país, ¿cuántos psiquiátricos hay? David, en el Salmo 8, también reflexiona en esta perplejidad. Él dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? Al mirar el vasto firmamento, Dios hizo eso. Y qué maravilla que Él vino por mí. ¿Qué es lo que ve? El mismo sentir del salmista lo expresa Lope de Vega cuando él escribe en uno de sus poemas: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasan las noches del invierno oscuras? ¿Qué hay en el hombre digno de Dios? ¿Qué hay en ti? ¿Qué había en mí? ¿Qué hizo que los ojos de Dios se pusieran sobre nosotros? Nada en absoluto. Es su amor, es su gracia, la que derramándose en los hombres los hace amados y deseados por Dios. Él nos amó porque así lo quiso. De pura gracia, no hay otra explicación. Cada uno de nosotros ha hecho, hizo, y algunos hacen todo lo posible para huir de Él. Mas, bendita perseverancia, un día nos alcanzó a los samaritanos y los transformó. Pasaron a ser parte de la única iglesia donde ya no hay judíos, ni griegos, ni samaritanos. Ahora solo hay hijos de Dios. ¿Perteneces tú a la congregación de los santos? ¿Has oído y obedecido el Evangelio? ¿Te has arrepentido? O como Lope de Vega en su poema lo refleja. Y voy a empezar con el primer soneto. Dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Cuántas veces lo hicimos? ¿Lo estás haciendo? Llama a tu puerta el Salvador y no hay respuesta. Mañana. Quiero decirte que el Evangelio es para ti, que no debes tardar en responder, porque hoy es el tiempo oportuno. Ven a Él hoy. Dile: Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén. Oremos.